Es una triste verdad que muchas criaturas que alguna vez vagaron por nuestro planeta ahora están extintas y nunca más se las volverá a ver. Desde la enorme lombriz de tierra hasta el insecto palo más raro. Aquí hay 20 animales que alguna vez se creyeron extintos, pero que aún existen. Número 20. Lombriz palus gigante. ¿Lombriz gigante? Bueno, no es una pregunta fácil de responder. La lombriz de tierra gigante palus, o lombriz de tierra gigante de Washington, es originaria de la región de Palouse, en el este de Washington, y el norte de Idaho, en Estados Unidos. Descubierto en 1897 por Frank Smith, más tarde se creyó que estaba extinto, pero evidencia tan reciente como 2010 sugiere que este gran gusano aún vive. No se sabe mucho sobre esta criatura, pero los adultos típicos miden alrededor de 20 centímetros de largo. Están relacionados con una especie australiana que crece hasta 3 pies de largo. De apariencia albina, estos gusanos solían ser comunes en su región de origen, pero ahora están clasificados como amenazados en los Estados Unidos. A pesar de su naturaleza solitaria, la lombriz palus gigante ha fascinado a científicos y conservacionistas debido a sus características únicas y su importancia ecológica. A diferencia de muchas lombrices de tierra, se sabe que tiene un aroma floral distintivo cuando se manipula. Este gusano también muestra preferencia por suelos profundos y arcillosos y es capaz de excavar hasta 15 pies bajo tierra, lo que lo hace increíblemente esquivo. Los esfuerzos de conservación se han intensificado desde su redescubrimiento, centrándose en preservar su hábitat cada vez más menguante, amenazado por el desarrollo agrícola y los cambios en el uso de la tierra. Los investigadores continúan estudiando su biología y comportamiento para comprender mejor cómo proteger esta especie rara. El misterio que rodea el tamaño y la distribución de su población se suma a la intriga, convirtiendo a la lombriz palus gigante en un símbolo de la rica pero frágil biodiversidad de la región de Palouse. Número 19. Insecto palo de la isla Lord Howe. El insecto palo de la isla Lord Howe, también llamado langosta arbórea, es originario de la isla Lord Howe. Apodado el insecto más raro del mundo, su población redescubierta consta de solo 24 individuos en el pequeño islote de la pirámide de bolas. Estos insectos pueden crecer hasta 20 centímetros de largo y pesar alrededor de 1 onza. Las hembras ponen huevos mientras cuelgan boca abajo de las ramas y los huevos tardan alrededor de 9 meses en eclosionar. La pequeña población fue descubierta bajo un arbusto en un pequeño islote y se desconoce si existen más en otros lugares. La supervivencia del insecto palo de la isla Lord Howe es una historia de resiliencia y esperanza. Estos insectos, que alguna vez se consideraron extintos debido a la introducción de ratas en la isla Lord Howe a principios del siglo XX, fueron redescubiertos en 2001. El redescubrimiento desencadenó un esfuerzo de conservación global que involucró meticulosos programas de reproducción destinados a aumentar su número. El zoológico de Melbourne ha estado a la vanguardia de estos esfuerzos, criando con éxito cientos de insectos en cautiverio. Estos programas tienen como objetivo reintroducir el insecto palo en su hábitat nativo una vez que se completen los proyectos de erradicación de ratas en la isla Lord Howe. La historia de la conservación de la langosta arbórea subraya la importancia de proteger pequeñas poblaciones de especies en peligro de extinción y el potencial de recuperación, incluso cuando la extinción parece inminente. Número 18. Ballena Amers. La ballena Amers, también conocida como ballena de aleta enana, es una especie de ballena rorcual. Se sabe muy poco sobre esta ballena porque durante mucho tiempo se la pensó extinta y no fue descrita oficialmente hasta 2003. Antes de eso, los científicos solo tenían fragmentos de su ADN mitocondrial. 9 de estas ballenas fueron capturadas por barcos pesqueros japoneses en la década de 1970, pero como no se sabía nada sobre ellas, fueron asesinadas o liberadas. Su comportamiento sigue siendo en gran medida un misterio, aunque se sabe que tienen un canto muy bajo y difuso y comen principalmente krill, y un espécimen tiene crustáceos y peces en el estómago. El redescubrimiento de la ballena de Amers ha abierto un nuevo capítulo en la biología marina,
destacando cuánto queda aún por aprender sobre las especies oceánicas. Estas ballenas se distinguen por su tamaño más pequeño en comparación con otras ballenas de aleta, con adultos que alcanzan longitudes de aproximadamente 20 pies. Su naturaleza esquiva y la inmensidad de su hábitat potencial hacen que estudiarlas sea un desafío importante. Los esfuerzos de investigación actuales se centran en rastrear sus movimientos y comprender la dinámica de su población a través de tecnologías avanzadas como el etiquetado satelital y el análisis genético. Los conservacionistas están particularmente preocupados por el impacto del cambio climático y la pesca comercial en su suministro de alimentos. La protección de esta especie requiere cooperación internacional, ya que sus patrones migratorios probablemente abarquen las aguas territoriales de varios países. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El Kalacanth. Desde el del Océano Índico Occidental y el Kalacanth de Indonesia, representa el linaje vivo de peces más antiguo. Están más estrechamente relacionados con los anfibios que con la mayoría de los demás peces. Los fósiles del Kalacanth se remontan a más de 410 millones de años y se creía que se extinguieron a finales del período Cretácico. Sin embargo, fueron redescubiertos frente a las costas de Sudáfrica en 1938 y ahora están clasificados como en peligro crítico de extinción. El calicanto ganó fama en la serie Animal Crossing como uno de los peces más raros y difíciles de pescar. El redescubrimiento del celacanto fue uno de los hallazgos zoológicos más importantes del siglo XX. Estos fósiles vivientes, a menudo descritos como el hallazgo de un dinosaurio viviente, han proporcionado información invaluable sobre la evolución de los vertebrados. Los quilacantos poseen características únicas, como aletas pectorales lobuladas, que se cree que son similares a las estructuras de las extremidades de los primeros animales terrestres. Estos peces son nocturnos y viven en cuevas submarinas profundas, lo que dificulta su estudio. Los esfuerzos de conservación son cruciales, ya que sus hábitats en aguas profundas están amenazados por actividades humanas como la pesca de arrastre en aguas profundas y la exploración petrolera. Las áreas marinas protegidas y los acuerdos internacionales de conservación son esenciales para salvaguardar su futuro. El estudio en curso del Kalacanto continúa revelando aspectos fascinantes de la biología evolutiva y la resiliencia de las formas de vida a lo largo de épocas geológicas. Número 16. Rana incubadora gástrica. La rana incubadora gástrica, o rana ornitorrinco, es una especie fascinante, originaria de Queensland y el este de Australia. Esta rana es única porque es la única especie conocida que incuba a sus crías en el estómago de la madre. Básicamente, la madre se tragaba a sus bebés, los dejaba crecer dentro de su estómago y luego los regurgitaba cuando estaban listos para salir. Se pensaba que estaba extinto, pero los científicos de Nueva Gales del Sur clonaron con éxito un embrión utilizando ADN preservado. Es un poco como Jurassic Park, pero afortunadamente estas ranas no atacarán a los humanos en el corto plazo. El extraordinario método reproductivo de la rana incubadora gástrica intrigó a los científicos y ofreció conocimientos potenciales para la investigación médica, particularmente en la comprensión y el tratamiento de dolencias relacionadas con el estómago. Los esfuerzos de clonación, parte del proyecto Lazarus, tienen como objetivo extinguir las especies y recuperarlas de la extinción. Esta investigación innovadora implica técnicas genéticas avanzadas, incluida la transferencia nuclear de células somáticas. El éxito del proyecto tiene implicaciones más allá de la conservación, ya que podría ayudar a la preservación de otras especies en peligro de extinción a través de métodos similares. El regreso de la rana incubadora gástrica también podría ayudar a restaurar el equilibrio ecológico en sus hábitats nativos, donde desempeñaron un papel en el control de las poblaciones de insectos. Esta fascinante especie sigue siendo un símbolo de la innovación científica y las posibilidades de revertir la extinción. Número 15. Perro cantor de Nueva Guinea. El perro cantor de Nueva Guinea, también conocido como perro de las tierras altas de Nueva Guinea, es una especie antigua originaria de las tierras altas de Nueva Guinea. Comparte una estrecha relación con el dingo australiano,
pero ha evolucionado por separado el tiempo suficiente para ser considerado una especie distinta. Conocido por sus vocalizaciones únicas que suenan como un canto, este perro alguna vez se creyó extinto. Sin embargo, fue redescubierto en una zona remota de las tierras altas y desde entonces se ha recuperado decentemente. Si bien siguen siendo el foco de los esfuerzos de conservación, estos perros prefieren mantenerse solos y no suelen ser vistos como mascotas. Las habilidades vocales únicas de los perros cantores de Nueva Guinea han fascinado a los investigadores que estudian sus aullidos para obtener información sobre la comunicación y el comportamiento canino. Estos perros exhiben una variedad de vocalizaciones, incluidos aullidos melódicos armónicos que pueden ser bastante complejos. Los estudios genéticos han revelado que son una de las razas de perros más primitivas, aportando información valiosa sobre la domesticación y evolución de los perros. Su redescubrimiento en la naturaleza ha generado un mayor interés en su conservación, con esfuerzos centrados en la preservación del hábitat y la protección de la caza y la invasión humana. Los zoológicos y reservas de vida silvestre también han establecido programas de reproducción para garantizar la supervivencia de esta especie única. El perro cantor de Nueva Guinea sirve como vínculo vivo con la historia temprana de los perros domésticos y la rica biodiversidad de las tierras altas de Nueva Guinea. Número 14. Leopardo negro. El leopardo negro o pantera negra es una variante melanística del leopardo y el jaguar, no una especie separada. Se pensaba que tanto los leopardos negros como los jaguares negros estaban extintos en varios puntos. Los leopardos melánicos son raros y nacen cuando dos alelos recesivos se combinan durante la fertilización. Los leopardos negros son menos comunes que los jaguares negros y a menudo ambos se denominan colectivamente panteras negras. La popularidad de la película de la Pantera Negra no ha ayudado a solucionar esta confusión. De todos modos, estos gatos siempre serán raros debido a su genética única. Número 13. Solenodonte cubano. El solenodonte cubano es un pequeño mamífero parecido a una musaraña que se encuentra en los bosques montañosos de Cuba. Es la única especie de su género y rara vez los humanos la ven. Esta criatura nocturna vive en madrigueras y caza de noche, utilizando su saliva tóxica para atrapar insectos. La toxina no es letal para los humanos, pero aún así causaría dolor. Se pensaba que estaba extinto, pero fue redescubierto en 1974. Actualmente, el selenodón está en peligro de extinción y tiene una tasa de reproducción lenta, produciendo solo de 1 a 3 crías por año, lo que dificulta los esfuerzos de conservación. Número 12. El tarsero pigmeo. También llamado tarsero de montaña o tarsero menor espectral, es un primate nocturno del centro de Sulawesi, Indonesia. Habita zonas con baja diversidad vegetal, lo que la hace vulnerable a los cambios ambientales. Se creía extinto en el siglo XX, pero fue redescubierto en 2000 cuando científicos indonesios mataron accidentalmente a uno mientras atrapaban ratas. Desde entonces, se han encontrado más tarseros pigmeos, aunque siguen siendo raros. Se cree que estos primates son monógamos, se comunican mediante frecuencias ultrasónicas y comen principalmente plantas e insectos. Su comunicación es inaudible para el oído humano. Número 11. Águila serpiente de Madagascar. El águila serpiente de Madagascar es un ave rapaz perteneciente al género monotípico Eutrarchus, lo que significa que es la única especie de su género. Originaria de Madagascar, esta águila reside en bosques de tierras bajas húmedas tropicales o subtropicales. Una vez que se pensó extinto, fue redescubierto, pero sigue muy amenazado por la pérdida de hábitat. Con una envergadura de aproximadamente 1 metro, prefiere los bosques siempre verdes densos y húmedos y rara vez vuela por encima de los 500 metros. El águila serpiente caza lémures, serpientes, lagartos y ranas. Se posa en lo alto antes de abalanzarse para agarrar a su presa con sus garras. Se cree que la población no supera los unos pocos cientos de individuos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Monito del monte. El monito del monte, o colo zarigüeya, es un marsupial que se encuentra únicamente en el suroeste de América del Sur.
Como única especie superviviente del antiguo orden Microbioteria, representa el único miembro mundial nuevo del superorden Australfia. Esta criatura nocturna y arbórea pasa la mayor parte de su vida en los árboles y es más activa después del atardecer. Con una cola prensil que le ayuda a trepar, vive en matorrales de bambú de las montañas de América del Sur y en bosques tropicales templados. Se alimenta principalmente de insectos y pequeños invertebrados, aunque ocasionalmente come frutos pequeños. Una vez que se pensó extinto, se ha recuperado y ahora está casi amenazado. Número 9. Petrel de las Bermudas. El petrel de las Bermudas, llamado cariñosamente Cahow debido a su espeluznante grito, es un ave marina nocturna que anida en el suelo y el ave nacional de las Bermudas que incluso aparece en la moneda local. Se creía extinto durante más de 300 años, pero fue dramáticamente redescubierto cuando los científicos encontraron 18 parejas anidando. Esto inspiró un libro, 2 documentales y un programa nacional de preservación. Los esfuerzos han tenido éxito, pero se continúa trabajando para ampliar su hábitat de anidación en una isla que no es esa. Aunque sus números han mejorado, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que estén fuera de peligro. Número 8. Musaraña de orejas pequeñas de Nelson. La musaraña de orejas pequeñas de Nelson es un mamífero poco conocido originario del este de México. Descubierto en 1894 por Edward William Nelson y Edward Alfonso Goldman. Encontrada en las laderas del volcán San Martín en Veracruz, la especie desapareció hasta 2004, lo que llevó a muchos a creer que estaba extinta. Su biología sigue siendo en gran parte desconocida y se considera una de las 100 especies más amenazadas del mundo, redescubiertas en cantidades muy pequeñas. Se están realizando esfuerzos urgentes de conservación para proteger a esta esquiva criatura. Este pequeño mamífero ha intrigado a los científicos debido a su escasez y la importante brecha entre los avistamientos. Su naturaleza esquiva ha dificultado el estudio de sus hábitos, dieta y comportamientos reproductivos. El hábitat de las musarañas son principalmente los bosques nubosos de gran altitud, que están cada vez más amenazados por la deforestación y la expansión agrícola. Los conservacionistas abogan por la protección de estos bosques para garantizar la supervivencia de la musaraña y otras especies endémicas. Los esfuerzos incluyen la creación de áreas protegidas, la restauración de hábitats degradados y la participación de las comunidades locales en actividades de conservación. Además, los investigadores están empleando técnicas avanzadas como cámaras trampa y análisis de ADN ambiental para comprender mejor la distribución y la dinámica poblacional de la musaraña de orejas pequeñas de Nelson. La esperanza es que estos esfuerzos ayuden a evitar que la especie vuelva a caer en la oscuridad y finalmente se extinga. Número 7. Caballo caspio. El caballo caspio, también conocido como caballo oriental, es una raza de pony originaria de Irán. Louis Feruz, una estadounidense que vive en Irán, restableció la raza en la década de 1960 utilizando un pequeño grupo de caballos encontrados en las montañas de Elbers. Sin embargo, el descubrimiento de restos de pequeños caballos que datan del 3400 a.C. en Gohar Tepe sugiere que el caballo del Caspio puede ser un descendiente de los caballos domésticos más antiguos conocidos, ahora en peligro crítico de extinción. Solo quedan unos pocos caballos del Caspio y los conservacionistas están trabajando arduamente para garantizar que esta rara raza sobreviva. El caballo del Caspio es conocido por su agilidad, inteligencia y naturaleza gentil, lo que lo convierte en una opción popular para los niños y los deportes ecuestres. Estos caballos suelen medir entre 10 y 12 manos de altura y muestran una constitución elegante con un cuerpo fuerte y compacto y ojos grandes distintivos. La importancia histórica de la raza y su composición genética única la han convertido en un tema de interés tanto para los genetistas como para los historiadores equinos. Los esfuerzos de preservación incluyen programas de reproducción selectiva destinados a aumentar la población, manteniendo al mismo tiempo la diversidad genética. Además, se han establecido colaboraciones internacionales para crear conciencia y apoyo a la raza. Organizaciones como Caspian Horse Society
trabajan incansablemente para promover la raza, organizar eventos y proporcionar recursos a criadores y propietarios. El objetivo es asegurar un futuro para el caballo caspio que honre su antiguo linaje y garantice su contribución continua a la cultura y la historia equina. Número 6. Gecko con cresta. Quizás les sorprenda ver al gecko con cresta en esta lista, dada su popularidad en el comercio de mascotas entre los entusiastas de los reptiles. Sin embargo, poseer uno requiere una licencia especial porque es una especie protegida. Se pensaba que estaban extintos, pero fueron redescubiertos por Robert Sape en 1994. Fueron encontrados por primera vez en 1866. Fueron clasificados erróneamente 2 veces antes de aterrizar en el género correcto. A diferencia de la mayoría de las especies de gecos, reciben su nombre por las pestañas con flecos que tienen encima de los ojos. Estos gecos miden entre 6 y 10 pulgadas de largo y usan sus colas semiprensiles para ayudarlos a trepar. Una vez considerados extintos, ahora hay alrededor de 1000 gecos con cresta que viven tanto en la naturaleza como en el comercio de mascotas. Los gecos con cresta se han convertido en los favoritos entre los entusiastas de los reptiles debido a su apariencia distintiva y sus requisitos de cuidado relativamente fáciles. Exhiben una amplia gama de colores y patrones conocidos como morfos que los hacen visualmente atractivos. Su dieta se compone principalmente de frutas, néctar e insectos, y son conocidos por su temperamento dócil, lo que los hace adecuados tanto para los cuidadores de reptiles novatos como para los experimentados en la naturaleza. Habitan las selvas tropicales de Nueva Caledonia, donde los esfuerzos de conservación se centran en proteger su hábitat natural de la deforestación y el impacto de especies invasoras. Los programas de cría en cautiverio tienen como objetivo garantizar una población estable y reducir la presión sobre las poblaciones silvestres. Los investigadores también están estudiando sus capacidades regenerativas únicas, ya que a los gecos con cresta les pueden volver a crecer las colas perdidas, lo que proporciona información sobre los procesos de regeneración biológica. La historia del gecko crestado es un testimonio del éxito de los esfuerzos de conservación y reproducción, destacando la importancia de proteger las especies en peligro de extinción mediante estrategias tanto in situ como ex situ. Número 5. El ratón New Holland. El ratón New Holland es una especie diminuta descrita por primera vez por George Waterhouse en 1843. Después de su descubrimiento inicial, no fue visto durante más de un siglo hasta que fue redescubierto en el Parque Nacional Ku-ring-gai Chase, al norte de Sídney, en 1967. Este ratón es exclusivo del sureste de Australia y nunca se extendió a otras regiones. Puede sentarse cómodamente sobre 2 dedos con pelaje marrón grisáceo y una cola marrón oscuro. Los factores ambientales afectan su tamaño, siendo los ratones de Tasmania un poco más grandes. Quedan aproximadamente 8 nuevos ratones. Holland y su número está disminuyendo a un ritmo alarmante, lo que exige esfuerzos de conservación urgentes. El ratón New Holland es una parte integral de su ecosistema y contribuye a la dispersión de semillas y la aireación del suelo a través de sus actividades de excavación. Prospera en brezales, bosques y bosques, prefiriendo hábitats con maleza densa que le proporcionen protección contra los depredadores. Las principales amenazas a su supervivencia incluyen la destrucción de su hábitat debido a la tala de tierras para la agricultura, el desarrollo urbano y los frecuentes incendios forestales exacerbados por el cambio climático. Las estrategias de conservación implican la restauración del hábitat, quemas controladas para gestionar la vegetación y el establecimiento de áreas protegidas. Los programas de monitoreo son cruciales para rastrear las tendencias poblacionales y evaluar la efectividad de las medidas de conservación. Las campañas de concientización pública tienen como objetivo involucrar a las comunidades locales en la protección del nuevo ratón Holland y su hábitat. Además, se están realizando estudios genéticos para comprender la estructura de la población y garantizar que se mantenga la diversidad genética. La difícil situación del ratón de New Holland subraya la necesidad de realizar esfuerzos de conservación proactivos para preservar la biodiversidad única de Australia. Número 4.
Reinita de pico grande. La reinita de pico grande, alguna vez considerada el ave menos conocida del mundo, fue identificada a partir de un solo espécimen recolectado en la India en 1867. Durante más de un siglo, no se encontraron otros especímenes vivos hasta que uno fue redescubierto en Tailandia en 2006. Las pruebas de ADN de sus plumas confirmaron que era la misma especie que el de la India y fue liberado nuevamente en la naturaleza. Se encontró otro espécimen en la misma zona y en 2009 se descubrió un caldo de cultivo en Afganistán. A pesar de los esfuerzos de conservación, la población exacta sigue sin estar clara y las estimaciones sugieren que solo quedan entre 20 y 50 individuos en todo el mundo. El redescubrimiento de la reinita pico grande ha despertado un renovado interés en su conservación y la preservación de sus hábitats naturales. Estas reinitas habitan en densos cañaverales y humedales, áreas que están cada vez más amenazadas por actividades humanas como la agricultura, la expansión urbana y la contaminación. Los conservacionistas están trabajando para proteger estos hábitats críticos mediante la creación de áreas protegidas y la restauración de humedales degradados. Las comunidades de observación de aves también han desempeñado un papel decisivo en el seguimiento de los avistamientos y la recopilación de datos sobre la distribución y el comportamiento de las especies. La naturaleza esquiva de la reinita y su área de distribución limitada hacen que su estudio sea difícil, pero las investigaciones en curso tienen como objetivo descubrir más sobre sus patrones de reproducción, rutas migratorias y preferencias dietéticas. La reinita pico grande sirve como símbolo de esperanza para el descubrimiento y la conservación de otras especies esquivas y en peligro de extinción, destacando la importancia de los esfuerzos de conservación globales. Número 3. Tortugas del bosque de Arakan. La tortuga del bosque de Arakan, una especie en peligro crítico de extinción originaria de las colinas de Arakan en el oeste de Myanmar, es semiterrestre y prospera tanto en el agua como en la tierra. Los adultos prefieren hábitats terrestres. Se creía extinto durante décadas, pero fue redescubierto en la zona de elefantes de Rakhine Yoma, en Myanmar. A pesar de la caza local, los científicos consideran que esta zona es crucial para la conservación de las tortugas. La inaccesibilidad de la región y la falta de asentamientos humanos ayudan a proteger a las tortugas. Sin embargo, son comunes en el comercio ilegal de mascotas en China y son muy apreciados en colecciones privadas. Se desconoce el número exacto de tortugas salvajes del bosque de Arakan y los esfuerzos de reproducción han sido lentos pero necesarios. Los conservacionistas están empleando varias estrategias para proteger a la tortuga de bosque arakanita, incluida la protección del hábitat, patrullas contra la caza furtiva y programas de participación comunitaria. Las iniciativas educativas tienen como objetivo crear conciencia sobre la importancia de la tortuga y las amenazas que enfrenta, alentando a las comunidades locales a participar en los esfuerzos de conservación. Se han establecido programas de cría en cautiverio para aumentar la población y garantizar la diversidad genética con el objetivo de reintroducir individuos en la naturaleza. Los investigadores también están estudiando la ecología, el comportamiento y la biología reproductiva de las tortugas para informar las estrategias de conservación. La difícil situación de las tortugas del bosque de Arakan ha atraído la atención internacional, lo que ha llevado a un mayor apoyo de las organizaciones conservacionistas mundiales. A pesar de los desafíos, los esfuerzos colaborativos de científicos, conservacionistas y comunidades locales ofrecen esperanza para la supervivencia de esta enigmática especie. Número 2. Pecaríes chacuán. El pecarí chacoán, una criatura grande parecida a un cerdo, fue identificado por primera vez a partir de fósiles desenterrados en la década de 1930. Lo inusual es que los científicos inicialmente pensaron que estaba extinto, solo para descubrir que estaba vivo y coleando en la región del Chaco de Argentina. Si bien los habitantes nativos lo conocían, los científicos occidentales tardaron hasta principios de la década de 1970 en confirmar su existencia. El pecarí de Chacoán es la última especie superviviente de su género, con una población estimada de alrededor de 3.
Ejemplares. Estos resistentes animales prosperan en ambientes cálidos y secos. Se alimentan principalmente de varios tipos de cactus que se encuentran en sus hábitats desérticos, demostrando ser notablemente resistentes a pesar de las suposiciones previas de su extinción. La adaptación del pecarí chicano a su duro entorno es un tema de interés para ecologistas y conservacionistas. Su capacidad para consumir y obtener humedad de los cactus le permite sobrevivir en áreas con fuentes de agua limitadas. También se estudia la estructura social de los pecaríes y el comportamiento gregario para comprender su dinámica y los beneficios de vivir en grupo en ambientes ricos en depredadores. Los esfuerzos de conservación se centran en la protección del hábitat, medidas contra la caza furtiva y el establecimiento de corredores de vida silvestre para conectar hábitats fragmentados. El área de distribución del pecarí se extiende hasta Paraguay y Bolivia, lo que requiere iniciativas de conservación transfronterizas. El conocimiento indígena juega un papel crucial en estos esfuerzos, ya que las comunidades locales han coexistido con el pecarí durante siglos y poseen conocimientos valiosos sobre su comportamiento y necesidades de hábitat. La historia del pecarí chacún destaca la importancia de integrar el conocimiento ecológico tradicional con las prácticas de conservación modernas para garantizar la supervivencia de las especies amenazadas. Número 1. Tacaji. El tacaji es un ave no voladora originaria de los pantanos de Nueva Zelanda y ostenta el título del miembro vivo más grande de la familia de los rieles. Los indígenas maoríes cazaban intensamente estas aves, pero los europeos no las clasificaron hasta 1847, basándose únicamente en restos fósiles. En 1850 se capturó un tacaji vivo y se lo llevó a Europa, pero después de su muerte se dio por extinguida la especie. 50 años después, un científico llamado Jeffrey Orville redescubrió el tacaji en un valle remoto de las montañas Murchison. Ahora, el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda gestiona la especie a través del programa de preservación Takage, manteniendo poblaciones en varias islas costeras y en el bien llamado Valle de Takage. Actualmente, alrededor de 500 tacaji viven en Nueva Zelanda y los esfuerzos de conservación han mostrado resultados prometedores para su recuperación. El redescubrimiento de los takajis y los posteriores esfuerzos de conservación han sido aclamados como una de las grandes historias de éxito en la preservación de la vida silvestre. Estas aves grandes y coloridas se distinguen por su vibrante plumaje azul y verde y sus fuertes patas. Adaptados a su hábitat pantanoso, se alimentan principalmente de pastos, brotes e insectos y utilizan sus robustos picos para alimentarse. El programa de preservación del tacaje emplea varias estrategias para proteger y aumentar su población, incluida la gestión del hábitat, el control de depredadores y la cría en cautividad. Los conservacionistas también han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre la biología y el comportamiento del tacaji para fundamentar sus esfuerzos. La participación de la comunidad ha sido crucial, con residentes y voluntarios locales desempeñando papeles activos en el seguimiento y protección de las aves. Los programas educativos y las iniciativas de ecoturismo han ayudado a crear conciencia y generar apoyo para la conservación de los takajis. A pesar de los desafíos, el aumento constante de la población de tacaji ofrece la esperanza de que con esfuerzo y dedicación continuos, esta especie icónica pueda salvarse del borde de la extinción. Nos vemos en el próximo video.